Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a poner los nombres. Ya, pero ¿Qué tal? Vamos a poner nuestro Buen día, profe. y vamos a llamar la lista también. Hoy vamos a hablar de cariopatía isquémica, Romina, Adorno, Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Canela, Presente. Annalise, Presente. Matías, presente, profe. Renzo, Presente, profe. Jonathan, Presente, profe. Lucía, Presente, profe. Clara Inés, Camila. Presente, profe. Bueno, avísenme que si alguien dice presente en el grupo, en el Hola, chat. profe. Buen día a todos. Hola Tere, Recién, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, bien. Recién ingresó Romina. Bueno, dale. Romina Adorno, ahí está. Dale. María Cecilia, Presente. William, Presente. María Belén, Presente, profe. Elías, Presente, profe. Ana Carmen, Romina Noemí. Presente, profe. Bueno, Sara, Buen día, profe. Presente. buen día. María del Mar, Presente, profe. Matías del Valle, María de los Ángeles, Presente. Álvaro Fernández, Presente. Rebeca, Presente. María Paula, Presente. María Paz, Presente. María Belén, Presente, profe. María Ayelén, Karen Gil, Presente, profe. Camila, Presente, profe. Rolando, Presente. bueno, Patricia, Presente. Ornella, Jessica Cuo, Presente. Alejandro, Presente, profe. Karina Inés, Presente. Rocío Mercado, Presente, profe. Brian Molas, Presente, profe. José Carlos Monjes, Presente. Aldo Montiel, Presente. Mauricio, Presente, profe. ok, María Alejandra, Presente, profe. Evelyn Pérez, Presente, profe. Alfredo, Presente. Gabriela, Vivian, Presente. Carlos, Presente. bueno, María Mercedes, Presente. María Belén, Presente. bueno, Antonio, Presente, profe. Guillermo, Presente, profe. María Belén Presente, profe. y María Belén Salazar. Presente. Bueno,
Buen Hoy día, vamos, profe. Discúlpame. sí, Yo entré después de que ya pasó mi nombre. Ana Carmen, Sí, ¿verdad? Colman. Gracias, profe. Vale, súper. ¿Alguien más? Buen día, profe. Yo Clara. también, de tarde. Vale, Así es. bueno, bueno. Me falta Matías del Valle, María Yelén Carres y Ornella. Gabriela Ramírez también. Por ahí, si entran después me van a avisar. Y hoy vamos a hablar de cardiopatía isquémica. La clase es larguísima, como presentó la profe por lo menos. Y vamos a ver un poquito, a presentarles. Espérenme que un segundo. Bueno. Ahí estamos. Yo hasta última hora edito todo. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Entonces vamos a hablar de cardiopatía isquémica. Vamos a comentar un casito de un paciente de 45 años que es un empresario. Porque un empresario, pues los empresarios pues son re estresados, ¿verdad? Pero si eres ya médico, también somos re estresados. Su hábito de alimentación es desordenado debido a sus múltiples compromisos profesionales. Es además bebedor social y sedentario. Por lo anterior, sufre de obesidad, presenta un índice de masa corporal de 31, un perímetro abdominal de 110, fuma desde los 18 años, en torno a 40 cigarrillos por día, que sería 60 paquetes año, porque se suele calcular paquete año el cigarrillo. Aunque en un intento por mejorar su salud había reducido el consumo de cigarrillos a 15 cigarrillos al día. Estando previamente bien, este señor presenta, mientras estaba trabajando, un episodio de dolor precordial, o sea, a nivel del pecho, ¿verdad? Que irradia a brazo izquierdo como un hormigueo, y al llegar a la urgencia han pasado 3 horas desde que se inició el cuadro, pero persiste el dolor. Se realiza un electrocardiograma y se describe que hay un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones de 2, D3 y ABF, y se realizan los biomarcadores y se hace un diagnóstico. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son las enzimas cardíacas, que son, ¿cómo les voy a decir? Sustancias que libera el músculo cardíaco cuando hay un evento tipo una isquemia, o sea, un momento en que el corazón sufre. Se liberan estos biomarcadores, que son, como les digo, las enzimas cardíacas, forman parte del músculo cardíaco y son la CK total, la CKMB. La CKMB es una fracción de la CK total, o sea, es la del músculo miocárdico. Entonces, la total nunca puede ser menor que la MB. ¿Por qué? Porque la MB corresponde a un 25% de la total. Si a ustedes le viene una CKMB más alta que una CK total, está mal. Ese es un error de laboratorio. Y otro de los biomarcadores ultrasensibles son la troponina I y la troponina T, ¿verdad? También otro biomarcador es la LDH o lactato deshidrogenasa. El diagnóstico es un evento coronario agudo. Y acá hay un planteamiento. Se revasculariza mediante angioplastia primaria de la arteria. Es una consulta. O sea, ¿qué es una angioplastia? Es colocar un stent a través de un cateterismo cardíaco en la arteria que está cerrada o ocluida. Y el stent es como un solenoide, o sea, como un dilatador, ¿verdad?
Y hay stent que son medicados y stent que no son medicados. Los stent medicados son más nuevos, son una cosa de hace unos 8 o 9 años que mejoran el tiempo de uso o de actividad, vamos a decir, de ese producto, o sea, del stent en sí, porque si uno no cuida eso, y yo, por ejemplo, hago un infarto y tengo todo lo que tiene este señor y me ponen un stent, ya sea un medicado o no, pero yo sigo haciendo sigo con el tema de no hacer eventualmente caminata o ejercicio, sigo fumando, tomando y no me cuido nada, no sirve para nada. Y estos stent pueden incluso llegar a cerrarse, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene 2, 3 stent en momentos diferentes y hay personas que se llegan a colocar 2 stent en un momento, en el mismo momento, ¿verdad? Espérenme un ratito. A ver un poco, bueno. Y entonces acá tenemos qué es lo que pasó con este paciente. Este paciente lo que hizo fue un evento de placa. ¿Qué quiere decir? Que este señor, por todos los efectos, por todo lo que él tenía, se produjo un coágulo de sangre debido a que el exceso de placas de ateroma que hay hace que el paciente ocluya a través de un coágulo y eso le produjo el dolor precordial que produjo una irradiación a el brazo de ese lado. Esto lo que nos está mostrando es que el dolor a nivel, cuando tenemos un evento coronario, puede irradiar al cuello, mandíbula, al brazo, dar el dolor interescapular inclusive, y sobre todo, cuando decimos que el dolor es precordial, hablamos de esta zona, que sería la zona de la mamila, o sea, la tetilla, y más hacia el tórax, hacia la izquierda. Pero el dolor en serio o típico, vamos a decir, del síndrome coronario es retroesternal, ¿sí? Pero ese dolor típico o ese cuadro típico no se presenta siempre, se suele presentar en un 50% de los casos y hay muchos eventos coronarios que van a pasar o desapercibidos o se pueden presentar en forma atípica. Por ejemplo, solo dolor precordial o puede presentarse solo dolor del brazo o cansancio o sensación de falta de aire. O sea, muchas formas, ¿verdad? Y hay que recordar que el corazón es un órgano aerobio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un órgano que depende sí o sí de oxígeno para obtener energía a través de la oxidación de sustratos. Él no puede funcionar en anoxia, o sea, si hay un hipoflujo, si hay una falta de oxígeno, nuestro corazón no va a estar, va a sufrir. La irrigación sanguínea al miocardio depende principalmente del flujo a través de las arterias coronarias, que como ustedes recordarán por anatomía, eran las 2 primeras ramas que daba la aorta en su salida. Y lo normal es que tengamos un flujo de 90 a 60 ml minuto por cada 100 gramos de tejido cardíaco. Pero esto puede disminuir a la mitad cuando los requerimientos son bajos, por ejemplo, en estados de hipotermia. De hecho, se lleva a una hipotermia al paciente inducida generalmente cuando estamos en una cirugía cardíaca o cuando estamos en un trasplante. Y puede aumentar hasta 5 o 6 veces en el momento en que el paciente esté haciendo ejercicio o esté con una actividad física importante. Recordar las arterias coronarias, ¿por qué? Y sus ramas es importante porque de acuerdo a la zona en que yo tengo lesión en esa coronaria, eso se va a manifestar en el electrocardiograma y eso es lo que nosotros vamos a decir, este tiene un infarto de cara anterior, tiene un infarto anterolateral, tiene un infarto de cara inferior, ¿de acuerdo a qué? A qué zona
vascular está afectada, yo voy a decir, este es un infarto de A, B, C o tal pared del corazón. Entonces, la arteria coronaria acá tenemos, incluso a veces en el ostium, o sea, en la salida de la coronaria, vos tenés, podés tener un accidente de placa, ¿verdad? Y entonces recordar que la coronaria derecha, ¿verdad? Nos da ¿qué cosa? La arteria descendente posterior, y la arteria coronaria izquierda nos da principalmente la descendente anterior, nosotros le decimos DA, y la circunfleja, que es la que se da la vuelta, y después tienen las marginales y la arteria diagonal, varias arterias, ¿verdad? Pero las principales del tronco de la coronaria izquierda son la descendente anterior y la circunfleja. Recordar que el metabolismo cardíaco es fundamentalmente, como les dije, aeróbico, necesita oxígeno, dada la gran actividad mecánica que requiere el consumo, que requiere altos consumos de energía. O sea, el corazón está trabajando 24/7, no hay un descanso. Él no puede decir, bueno, ahora voy a dejar un rato de latir. No, no podemos, ¿verdad? Entonces es decisivo para su buen funcionamiento que haya un equilibrio estable entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿verdad? Cuanto mayor sea la demanda de oxígeno, también la oferta debe ser mayor. Por ende, ese vaso coronario tiene que dilatarse, y si hay una obstrucción al paso de sangre o al flujo sanguíneo, ese corazón va a empezar a sufrir, ¿verdad? Y el flujo coronario, como dice acá, depende prácticamente de el consumo. O sea, lo que te está diciendo acá es que la circulación coronaria va a depender o va a aumentar a medida de que el consumo miocárdico de oxígeno vaya aumentando. Y eso depende de qué, del requerimiento o de lo que esté haciendo la persona en ese momento. Por supuesto que también depende del radio de los vasos coronarios, que está otra vez influenciado por el sistema simpático, por hormonas, por metabolitos, por el endotelio en sí y por el mecanismo miógeno. Pero sobre todo recordar que depende mucho del flujo de oxígeno. Y esta ponencia es sobre todo para que recuerden en qué momento era que se alimentaba el músculo cardíaco. El músculo cardíaco era que se alimentaba principalmente en diástole. ¿Se acuerdan de eso? Y en sístole él trabaja, en diástole él se irriga. Entonces se relaja, vamos a decirlo. Pero es el momento en que la circulación le llega con todo. Y que esto sería en un paciente normal, ¿verdad? Cuando el paciente está en reposo y cuando el paciente está en actividad, ven como al aumentar en reposo, la sístole y la diástole, tranquilo. Pero acá, al aumentar el requerimiento, aumenta el flujo a nivel del músculo en sístole y en diástole más aún. ¿Para qué? Para que ese corazón pueda realmente hacer su trabajo en diástole. Y esto es lo que pasaría en un paciente con una obstrucción coronaria. No vamos a tener mucha sintomatología o molestia generalmente cuando el paciente está en reposo. Pero cuando el paciente esté con una obstrucción coronaria y esté necesitando un requerimiento, un aumento del requerimiento de flujo cardíaco, van a ver que en diástole no llega todo lo que tiene que llegar, por ende el corazón sufre, ¿verdad? Entonces, recordar que la fisiopatología de la cardiopatía isquémica sobre todo dice que la idea de que la circulación de la cardiopatía isquémica es sinónimo a una estenosis crítica de las arterias coronarias epicárdicas es simplificar las cosas, porque hay muchos factores que contribuyen a una cardiopatía isquémica, ¿verdad? Como son la disfunción vascular, la disfunción endotelial, la estenosis crítica de la arteria coronaria que esté afectada, la inflamación que conlleva ese accidente de placa o esa lesión crítica, que nos lleva otra vez a que las plaquetas a nivel de esa lesión ateromatosa se agreguen y se
se forme el trombo y se produzca un trastorno a nivel plaquetario con alteración de la coagulación y vasoespasmo, ¿verdad? Entonces, la isquemia miocárdica no es solamente obstrucción crítica de las coronarias. Como dice acá, hay varios factores que van a influir en esa cardiopatía isquémica. Y para eso ustedes tienen que leer aterosclerosis. ¿Por qué? Porque aterosclerosis les explica a ustedes, es como que cardiopatía isquémica, seguro que todos vieron el Señor de los Anillos, ¿verdad? Entonces, cardiopatía isquémica sería el Señor de los Anillos. Pero para poder entender qué es lo que pasaba con Frodo, con Bilbo y todo eso, ¿verdad? Ustedes vieron también el Hobbit, y bueno, y el Hobbit sería aterosclerosis, o sea, la precuela, lo que viene antes, para poder entender qué es lo que estaba pasando o cómo pasó todo lo que pasó. Entonces, recordar un poquito que no solamente la cardiopatía isquémica es por una estenosis crítica. La estenosis crítica viene porque por una aterosclerosis. La aterosclerosis viene porque por un aumento del LDL, por un aumento por una alteración de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial no es solamente aterosclerosis, la disfunción endotelial hay varios factores que intervienen en ella y que nos llevan a una inflamación, a una agregación plaquetaria, a un trastorno a nivel del endotelio y de su poder o de su capacidad de estar liso todo el tiempo y de no estar, o sea, de ser un endotelio que realmente sea una capa anticoagulante, no procoagulante, ¿verdad? Entonces, recordar de vuelta que la disminución de oxígeno, o sea, el aporte puede estar disminuido sobre todo en caso de aterosclerosis y espasmo coronario, como ven acá. Esta sería la placa de ateroma y otra vez que haya un vasoespasmo y la demanda sería el ejercicio o una hipertrofia miocárdica producida por la hipertensión arterial. Y la hipertrofia miocárdica producida por la hipertensión arterial es una hipertrofia que no es un músculo hipertrofiado que ha tenido una angiogénesis. Entonces, él no puede suplir de repente la demanda que hay por el ejercicio y te va a producir un dolor de pecho si hay, por ejemplo, una crisis hipertensiva. La hipertrofia miocárdica hipertensiva puede llegar a ser dolorosa y o sea, en el caso de una crisis hipertensiva, producirte un dolor de pecho y no ser realmente un evento coronario, o sea, no ser un infarto, pero por el exceso de presión, por la presión arterial muy elevada, nos produce ese dolor de pecho. Y algo que me gustaría que hagan también es, ustedes están suscritos al canal de YouTube de la profe Caro, que era el canal de fisiología del año pasado, y ahí hay una clase de electrocardiograma, porque ayer los chicos de sección 1 habían dicho, queremos una clase de electro. La clase de electro ustedes tienen, chicos, se les dio el año pasado, electrocardiograma en fisiología. Entonces miren esa clase y van a poder de repente hilar todo lo que hoy vamos a hablar. Entonces, la isquemia sería una situación producida por la falta de oxígeno en los tejidos y la eliminación inadecuada de metabolitos de desecho producidos por las células. Y desde el punto de vista práctico, la isquemia del miocárdica se debe casi siempre a una disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. Esta disminución del flujo sanguíneo a través de la arteria coronaria puede ser por dos mecanismos principales: el vasoespasmo coronario y una placa ateromatosa que esté ocluyendo ese paso. La causa más frecuente es la aterosclerosis por la arteria coronaria epicárdica tapada, ¿verdad? Y la isquemia puede ser reversible o irreversible dependiendo de cuánto tiempo ya pasó desde que empezó el dolor o el cuadro isquémico y con diferentes consecuencias funcionales, ¿verdad? Histopatológicas y clínicas. O sea, ¿cuándo decimos que esto puede ser reversible?
cuando la agarramos en las primeras 3 a 6 horas. Hasta ahí podemos de repente revertir el tema. Pero cuando se hace más largo, entonces generalmente la isquemia suele ser irreversible y consecuencias funcionales se refiere sobre todo o clínicas a que el paciente al tener una isquemia, esa parte del corazón deja de latir, deja de tener una contractilidad normal. Inclusive puede, si la isquemia se hace irreversible, esa zona se puede fibrosar, afinar y puede inclusive hacer, si es por ejemplo hacia la punta, se llama aneurisma de punta, ¿verdad? Y darnos un cuadro de insuficiencia cardíaca, o sea, nos va a llevar de una isquemia o un infarto a una insuficiencia porque el corazón ya no está bombeando como tiene que ser, porque hay zonas que no se contraen y que no funcionan adecuadamente. Por ende, nuestra fracción de eyección, que era la que me daba la capacidad del corazón de trabajo, que suele ser entre 55 y 70, baja a, por ejemplo, 40 o 30, y entonces ese paciente tiene una baja fracción de eyección, y eso es malo en el sentido de que al tener baja fracción de eyección, ¿qué quiere decir? Bajo tu gasto cardíaco, por ende no le llega sangre adecuadamente a todos los órganos y tejidos del cuerpo y tu paciente entra en falla cardíaca. Acá esto un poquito para ver la magnitud del problema en el sentido de cardiopatía isquémica es importante. ¿Por qué? Porque para que ustedes entiendan por qué lo que es importante la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y que se calcula que actualmente 15.400.000 personas en Norteamérica tienen una cardiopatía isquémica y de estos 7.800.000 ya hicieron un infarto de algún tipo y que dice que el riesgo vital de cardiopatía isquémica con un perfil óptimo. ¿Qué quiere decir un perfil óptimo? O sea, personas que no tienen ningún factor de riesgo prácticamente. Es de 3,6 millones, de 3,6% en varones y menos del 1% en mujeres. Mientras que en los pacientes con 2 o más factores de riesgo cardiovascular es de 37,5% en varones y 18,3% en mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores de riesgo cardiovascular no es que se suman, sino que se multiplican, aumentan exponencialmente el factor de que el paciente haga un evento coronario. Antes se pensaba que la carga de la cardiopatía isquémica era sobre todo en personas estresadas con nivel económico medio alto, que trabajaban demasiado y que no podían alimentarse bien por el estrés, por el trabajo. Hoy en día se vio que eso va más hacia los estratos económicos bajos y esto se cree que es sobre todo por la forma en que se alimentan las personas ahora y también porque el envejecimiento de la población aumentó. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las personas actualmente viven más, en el sentido de que, qué sé yo, en los 50, 60, 70, las personas tenían una sobrevida de hasta 60 o 70 años y actualmente la sobrevida de los pacientes aumentó más. El aumento de la prevalencia de la obesidad y la diabetes en todo el mundo y el aumento de los factores de riesgo cardiovascular en las generaciones más jóvenes también hace que la carga de una cardiopatía isquémica se desplace hacia todos los grupos socioeconómicos y también hacia todos los rangos etarios, porque actualmente hay mucha juventud, vamos a decir, con problemas. Lo que antes yo veía en un paciente a los 70 años, hoy vemos en pacientes de 30, que un infarto en un paciente de 30 no veía en los años 90 o en el 2000, y actualmente estamos viendo eso y se calcula que para el 2030 la cifra global de muerte por cardiopatía isquémica va a aumentar de 7.4 a
9.2 millones. O sea, esto está en aumento y es una pandemia, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, la fisiopatología de la cardiopatía isquémica sería la disfunción endotelial, la placa ateromatosa y el accidente de esta placa, lo que nos va a llevar entonces eventualmente a un evento coronario. Esto va a llevar al aporte de oxígeno disminuido, a una alteración mecánica, alteración metabólica con disfunción diastólica o disfunción de la relajación, a una alteración metabólica con disfunción sistólica a nivel de la contracción y a una alteración metabólica con daño celular reversible o atontamiento si es algo temprano o que agarramos pronto, pero si es que llegamos ya en un estadio más tardío, vamos a decir, vamos a ir a una necrosis miocárdica por muerte celular y esa zona ya va a ser un daño irreversible, ¿sí? Ya va a tener esa área que está lesionada, ya va a tener una aquinesia. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a mover ese músculo cardíaco. ¿Cómo yo puedo valorar, aparte del electrocardiograma, la funcionalidad de mi músculo cardíaco? A través de una ecocardiografía, y en la ecocardiografía yo voy a ver cómo se mueve ese músculo cardíaco. Y un músculo cardíaco atontado, como dice acá, suele tener una hipoquinesia, o sea, se mueve poco, o una disquinesia, se mueve mal. Pero si es que ya hay una isquemia con necrosis, yo voy a ver una aquinesia. No se va a luego mover, uno, y segundo, o directamente ya puedo ver cuando es algo antiguo, ya puedo ver luego que esa zona no se mueve y aparte está afinada con zonas de fibrosis, ¿verdad? Entonces hay alteraciones químicas y metabólicas con disfunción diastólica y sistólica debido a la falta de oxígeno por la isquemia. Hay alteraciones eléctricas que se van a evidenciar en el electrocardiograma y puede presentarse también arritmias cardíacas. Y sobre todo en el electrocardiograma hay dos cosas que yo puedo ver. Puedo ver supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, ¿sí? Entonces, esas son cosas importantes a tener en cuenta. Alteraciones estructurales y mecánicas como les digo, al no moverse esto y al no bombear y al bajar la fracción de eyección y el gasto cardíaco en mi paciente, voy a tener alteraciones estructurales y mecánicas en el sentido de que ese corazón ya no va a bombear lo que normalmente debería bombear y vamos a entrar en un cuadro de insuficiencia cardíaca que va a ser la siguiente clase que vamos a dar más adelante. Entonces, recordar que de acuerdo con el grado de disminución del flujo y el requerimiento miocárdico en función del tiempo, vamos a tener un daño miocárdico que puede ser mayor o menor dependiendo de como dice acá, de cuánto está disminuido, aumentado el flujo y de cuánto es el requerimiento en función del tiempo. Depende también, para que sea mayor o menor ese daño miocárdico, depende de a qué nivel de la coronaria está lesionado, ¿verdad? Y también el daño miocárdico será reversible o irreversible dependiendo del tiempo en que yo le agarro a ese daño coronario, ¿sí? Entonces, el mecanismo etiopatogénico de la disfunción endotelial y de la obstrucción coronaria por por ateromas es la aterosclerosis, por eso que les digo que tienen que leer aterosclerosis. Está bien cortito y esquemático en la parte del Farreras en cardio, porque este es uno de los principales factores de riesgo para que esto acontezca. Y también tenemos características genéticas hereditarias o enfermedades congénitas o adquiridas que pueden ayudar, vamos a decir, a la aparición de esta cardiopatía isquémica en forma precoz, ¿verdad? Predisponen a la enfermedad aterosclerótica de las arterias
generalmente los trastornos genéticos hereditarios y también los trastornos hereditarios, o sea, que un varón tenga un familiar en primer grado, que es papá o hermano, que haya sufrido un infarto o haya tenido un cuadro de muerte súbita antes de los 50 años, es un factor de riesgo importante. Y tenemos factores de riesgo cardiovascular que son modificables y no modificables, ¿verdad? Los factores de riesgo para cardiopatía isquémica no modificables serían la edad, porque yo no puedo cambiar mi edad, no puedo cambiar mi sexo, aunque muchos quieren cambiar de sexo, la menopausia, la herencia, o sea, el antecedente patológico personal que yo tengo, antecedente personal de enfermedad coronaria, o sea, que yo ya haya tenido un evento previo, y que ya esté con una hipertrofia ventricular izquierda. Para mí la diabetes y la resistencia a la insulina hoy en día ya no son no modificables, pero están en esta lista porque esta lista salió del Harrison de la edición 16, pero busquen nomás en el Harrison, porque hoy en día la diabetes y la resistencia a la insulina pueden modificarse, o sea, pueden mejorar si el paciente, por ejemplo, hace bien su tratamiento. Inclusive hay pacientes con diabetes mellitus que es por obesidad, que al operarse en una cirugía bariátrica y hacerse un bypass gástrico o una manga gástrica, se curan de su diabetes. Entonces, yo creo que hoy en día por lo menos, tendríamos que ver un poquito si esto es o no. Pero sí son no modificables categóricos, la edad, el sexo, menopausia, herencia y antecedentes personales, ¿verdad? Y los que sí son modificables son el tabaquismo, la hipertensión arterial, el aumento del LDL, colesterol, la disminución del HDL, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el café y alteraciones de la coagulación. ¿Por qué? Porque todo esto yo puedo tratarlo o yo puedo mejorarlo. Yo puedo dejar de fumar, yo puedo mejorar mi hipertensión o volverme normotenso si hago bien mi tratamiento o si bajo el consumo de sal, si es que hago actividad física, inclusive si bajo de peso. Se va a normalizar mi presión. El aumento del colesterol y la disminución del HDL, esto también depende de mi dieta. Por eso hay un refrán que dice, somos lo que comemos, y realmente, cierto, ¿verdad? La obesidad es un modificable porque puedo bajar de peso. El sedentarismo es modificable porque me puedo levantar en mi silla y hacer las cosas y hacer actividad física. El alcohol y el café, realmente el alcohol y el café, ¿cómo le voy a decir? El café tiene un poder antioxidante, pero depende de cómo lo tomas, ¿verdad? No me voy a tomar 4 o 5 tazas de café y otra vez tiene que ser café recién hecho, cebado, no el Nescafé que tomamos en todos lados, o un café cebado de hace 12 horas, ¿verdad? O sea, eso realmente no tiene ningún efecto antioxidante. El que tiene efecto antioxidante es el café recién molido que se hace en la cafetera con papel filtro cebado recién, es el que tomas ahí en el momento, ¿verdad? El alcohol tiene un también leve efecto antioxidante, pero si tomas una copita de vino después del almuerzo, pero no tomarnos 6 litros de cerveza o alcohol en exceso, no, esos son realmente factores, va a aumentar el riesgo cardiovascular porque va a aumentar eventualmente después la hipertensión en el paciente hipertenso. Y el alcohol, recuerden que se vuelve glucosa, o sea, azúcar, hidrato de carbono, y aumenta de peso también. Ahí tenemos la panza del cervecero, por ejemplo, ¿verdad? La cardiopatía isquémica, los pacientes con cardiopatía isquémica pertenecen a 2 grandes grupos, los que presentan angina de pecho estable y los que presentan síndrome coronario agudo. Y esto otra vez puede ser infarto agudo de miocardio con elevación del ST, los que tienen angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del ST. Acá está con las con las siglas en inglés del STEMI y el no STEMI.
pero nosotros le decimos SCA, que es síndrome coronario agudo, ST, o sea, sin elevación del ST, o SCA, CST, o sea, con elevación del ST. Es como nosotros hacemos nuestra clasificación. Entonces, la clasificación está en angina estable, inestable y síndromes coronarios agudos. La angina estable es la que no aumenta siempre, o sea, no empeora, vamos a decir, cuando un paciente hace actividad física o algo así. La angina inestable es una angina que puede estar presente ya en reposo. Angina es dolor de pecho a nivel retroesternal tipo opresivo, que generalmente dura menos de 30 minutos. Puede ser una angina de reciente comienzo y una angina acelerada. Y el síndrome coronario, que eventualmente va a terminar en un infarto, es un dolor retroesternal opresivo que puede irradiar al cuello, a espalda o a mandíbula, que puede otra vez, que dura más de 30 minutos y que no cede con el reposo. O sea, vos te quedás quieto y la angina para, pero en el infarto o en el síndrome coronario agudo, el dolor no pasa si yo me quedo quieta. El dolor sigue y dura más de 30 minutos. Incluso si yo hago algún medicamento para mejorar eso, tipo vasodilatadores, o yo soy conocida luego cardiópata y hago un vasodilatador coronario, el dolor sigue, ¿verdad? Y puede ser con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Entonces, en una arteria normal la sangre fluye tranquilamente, ¿verdad? Y tenemos la íntima, la adventicia y el endotelio. ¿Y qué es lo que pasa a medida que pasa el tiempo? Esto sería a través del paso del tiempo en una misma persona. A los 20 años empieza, vamos a decir, la estría grasa, que sería la primera lesión que uno vería con respecto a aterosclerosis, ¿verdad? ¿Qué se suele ver cuando el paciente empieza a tener colesterol elevado? Si después ese paciente con el tiempo, entre los 30 y los 40, empieza a fumar, esa lesión empeora, se va haciendo más grande y ya tenemos una lesión intermedia. A los 35 o cerca de los 40 ya tenemos un ateroma, ¿verdad? Y eso puede a partir de los 40 o antes inclusive hoy en día, porque esto depende mucho de cómo vos vivís tu vida, si vos fumás, si sos sedentario. Si ya fumás desde muy joven, esa arteria puede verse ya lesionada a los 30 años, ¿verdad? Por eso hoy en día tenemos jóvenes con lesiones, con infarto, ¿verdad? Y esa placa de ateroma fibroso con el tiempo puede tener un accidente de placa, se llama, que es que se rompe por la disfunción endotelial, por todo el proceso inflamatorio que hay acá. Esto se puede romper y producir entonces un trombo, ¿sí? Y ese trombo es lo que va a hacer que haya un paso filiforme, o sea, un paso de nada prácticamente de sangre por esa zona. Y entonces lo que queda después de este accidente de placa, se queda sin irrigación y ahí es donde tenemos la isquemia o infarto. Entonces la aterosclerosis coronaria comienza a formarse a menudo antes de los 20 años, incluso antes. Hoy en día las criaturas de los 5 o 6 años se pasan comiendo McDonald's, ¿verdad? Y ustedes saben que es grasa pura. Y puede ser extensa incluso siendo asintomático. La fase sintomática se caracteriza por molestias o dolores torácicos, y una vez en la fase sintomática el paciente puede presentar un curso estable o progresivo, retroceder a un estadio asintomático o sufrir una muerte súbita inclusive, ¿verdad?
que sería el paciente que se cae muerto en la calle por un evento coronario, ¿verdad? Las placas vulnerables se caracterizan porque tienen capas de tejido fibroso, un núcleo rico en lípido y macrófago y poca evidencia de proliferación de músculo liso. Y la placa estable, una cubierta fibrosa relativamente gruesa que protege al núcleo lipídico en contacto con la sangre. La placa estable o se llama también placa blanda, es la que es más factible que haga un accidente de placa y se rompa, ¿verdad? Y la acumulación la acumulación de colesterol en esta placa hace sobre todo si es un LL oxidado, va a ser captado por los macrófagos y va a formar las células espumosas y eso va también a actuar, vamos a decir, ese LL, al ser un LL oxidado, actúa como un antígeno, entonces se produce un proceso inflamatorio en esta zona que no solamente atrae macrófagos, sino también linfocitos T, monocitos, se forman, como les digo, las células espumosas al engullir el macrófago al LL, y también se produce una disfunción endotelial importante porque todo esto contribuye a que haya disminución de la producción de óxido nítrico a nivel de las células endoteliales y empeora el cuadro de aterosclerosis, ¿verdad? La angina estable generalmente se debe a un aumento de la demanda de consumo de oxígeno que no puede ser satisfecha debido a un insuficiente aporte a nivel del músculo cardíaco, alcanzando el umbral de isquemia que nos produce ese dolor, ¿verdad? Y esto se ve generalmente más en varones que en mujeres, constituyendo el 70% de los pacientes con angina. El desencadenante más común de la angina suele ser el esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una demanda de oxígeno por el músculo cardíaco cuando estamos haciendo alguna actividad, algún esfuerzo, y entonces ahí tenemos el dolor de pecho, ¿verdad? Y la angina estable, como dice acá, en reposo todo tranqui, no pasa nada. Pero en ejercicio aumenta la demanda y ese aumento de demanda aumenta el volumen de sangre que necesita ese músculo cardíaco, aumentando la velocidad y la fuerza de latido del corazón, lo que aumenta la cantidad de sangre que requiere el corazón en una actividad dada, ¿verdad? Entonces, las características clínicas que podemos ver es varones entre 50 y 60 años o mujeres entre 65 y 75 años. ¿Por qué más en varón se ve que en mujer? Porque la testosterona es una hormona que eventualmente tiene un papel, vamos a decir, en que aumenta la posibilidad de cardiopatía, de hipertensión, no así el tema de en la mujer los estrógenos son más protectores y por eso que en la posmenopausia se ve más cardiopatía o angina en las mujeres, ¿verdad? ¿Y cómo se presenta? Con sensación de asfixia, opresión, pesadez o dolor opresivo retroesternal o precordial que puede durar entre 1 a 5 minutos y que se alivia, como les dije, en el reposo. Al examen físico no encontramos nada alterado, pero sí lo principal de esto es que mejora con el reposo. Y el síndrome coronario, en cambio, tenemos el accidente de placa, ¿verdad? Que expone ese núcleo lipídico con una elevada concentración de factor tisular y eso produce el aumento, o sea, produce la agregación y activación plaquetaria que nos lleva a ese trombo. Y ese trombo puede otra vez producirse una trombolisis espontánea y
producirse una intermitencia entre oclusión y suboclusión, produciendo una isquemia transitoria, ¿verdad? A través de los factores anticoagulantes del endotelio, o puede producirse un trombo rico en fibrina y que sea totalmente oclusivo, y ahí tenemos el síndrome coronario con elevación del ST, el escasez, ¿verdad? El SCASET. O si es un trombo rico en plaquetas y parcial o intermitentemente oclusivo, un síndrome coronario sin elevación del ST, ¿verdad? De todas formas, esto, si hay una oclusión total sin flujo sanguíneo o colaterales que dure más de media hora, va a llevar eventualmente a una necrosis miocárdica que puede ser de su endocardio a su epicardio de forma dependiendo del tiempo. Eso depende del tiempo. Entonces, cuanto más tiempo tardemos en solucionar este evento coronario, va a ser mayor la cantidad de músculo que estamos perdiendo. Por eso que decimos que el tiempo es músculo cuando hablamos de síndrome coronario agudo y de lo que le llamamos hoy en día nosotros código infarto, que tenemos que actuar. O sea, el paciente llega y antes de los 10 minutos, ese paciente que llega con dolor de pecho tiene que tener un electrocardiograma, control de presión arterial, una vía, y ver ya qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos tiempo, perdemos músculo cardíaco. Lo mismo pasa con el código ictus. Cuanto más tiempo perdemos para solucionar un código ictus, también perdemos cerebro, ¿verdad? Formación de trombo. Los macrófagos entonces liberan factores. Macrófagos activados liberan un aumento de producción de factores de necrosis tumoral, factores de coagulación y reclutan células nuevas. Hay una coagulabilidad aumentada que favorece a la trombosis y que produce una mayor predisposición a la rotura de esa placa. Y ahí eventualmente después tenemos el síndrome coronario agudo de presentación heterogénea, casi siempre secundaria a una enfermedad aterosclerótica, la angina inestable, que se caracteriza sobre todo por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Es lo mismo siempre. La angina inestable puede progresar a infarto agudo del miocardio o a la muerte. Y la característica de la angina inestable es que generalmente la estable era que surgía cuando el paciente hacía una actividad física o aumentaba su requerimiento de oxígeno, está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Eso incluye sexo, por eso que hay mucha gente que fallece en el reservado, ¿verdad? Surge con el reposo. La inestable es intensa y tiene una duración menor a 10 minutos, suele ser de comienzo reciente y su perfil es de intensificación constante, o sea, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Se presenta con más frecuencia y dura un poco más. Y cuando dura más de 30 minutos y no se ve con el reposo, ya hablamos de un evento coronario o infarto. La angina inestable no tratada puede evolucionar a un infarto en un 10 a 20% y presentación del dolor no tiene un patrón definido como la angina estable. Los pacientes con alto riesgo de progresar a infarto son los que tienen angina en reposo de inicio reciente, los que tienen cambios repentinos en el patrón anginoso, o sea, que cambia la forma en que le duele el pecho como le dolía antes, y el paciente que tiene un dolor que persiste después de que se inicia inclusive el tratamiento, o sea, que está siendo refractario a lo que vos le estás dando como medicamento. Entonces, acá hay una placa que generalmente se fisura y que puede producirse un vasoespasmo porque hay liberación de tromboxano A2, y esa fisura nos va a llevar a un trombo por agregación y activación plaquetaria con oclusión parcial. Esa oclusión parcial puede ir a lisis por la vía de las plasminas y generalmente dura menos de 20 minutos. Pero cuando eso se hace completo, ahí vamos a un infarto, ¿verdad?
La variante de Prinzmetal, que es la angina de Prinzmetal, es una forma poco frecuente de angina inestable y se caracteriza porque hay episodios recidivantes prolongados de isquemia grave causados por espasmo intermitente y localizado en una arteria epicárica. O sea, acá el problema es espasmo o vasoespasmo coronario, no una placa, ¿sí? La obstrucción espástica transitoria total o casi total de una arteria coronaria anatómicamente normal es lo que la constituye. O sea, la de Prinzmetal, entiendan bien, no tiene nada que ver con las placas, es obstrucción espástica transitoria total o casi total de esa arteria. Esto es lo que sería lo que pasa con la de Prinzmetal. Tener una arteria normal que produce, que tiene un vasoespasmo, y ese vasoespasmo coronario es lo que nos lleva al dolor, ¿verdad? Y el infarto agudo de miocardio sería entonces la oclusión trombótica de la arteria coronaria con el resultante daño al músculo cardíaco y la pérdida o limitación de su función. O sea, como les dije, ya no late bien o directamente dejó de latir, y corresponde a la manifestación más severa de la enfermedad coronaria, ¿verdad? Acá ustedes ven cómo la acumulación de la arteria coronaria, de la placa de la arteria coronaria bloquea el flujo de sangre y oxígeno hacia el corazón. Entonces esa zona que está cerrada se ve, como dice acá, el violeta o lila, ¿verdad? Que es la zona necrosada o ya con daño cardíaco. Entonces el infarto agudo de miocardio suele producirse cuando el flujo coronario disminuye bruscamente debido a que se ocluye trombóticamente por una placa la arteria coronaria ya estrechada luego por una aterosclerosis. Y si la obstrucción coronaria es total, se precipita un infarto transmural, que generalmente cuando es transmural, ¿qué quiere decir transmural? Que toda la pared de ese músculo cardíaco, o sea, de esa zona cardíaca, está lesionada. Se evidencia con la elevación del segmento del CT y casi siempre con ondas Q patológicas en el electrocardiograma. Entonces, el grado de lesión causada por una obstrucción coronaria depende de qué, del territorio que esté irrigando ese vaso que está lesionado, depende de la obstrucción completa o no de ese vaso, de la duración de la oclusión coronaria, porque yo puedo tener una oclusión total de una zona, pero si la agarro dentro de las primeras 3 o 4 horas, puedo salvar ese músculo, por lo menos una parte, ¿verdad? También depende de la circulación colateral que haya y del requerimiento de oxígeno a miocardio en ese momento. ¿Por qué les digo de la circulación colateral? Porque hay gente que al tener esta cardiopatía isquémica y hacer angina estable o angina inestable, va produciendo colaterales con el tiempo. Entonces, si es que esa persona tiene buenas colaterales o es una persona deportista que hace una hipertrofia cardíaca, pero una hipertrofia por ejercicio, y es un músculo cardíaco habituado a tener una demanda de oxígeno alta, entonces generalmente hay buenas colaterales y esa persona hace su evento coronario, pero realmente, aunque esté teniendo una oclusión completa de una arteria importante, gracias a las colaterales se salva, vamos a decir. Pero hay personas que no, que nunca hicieron nada, y bueno, a mí, por ejemplo, si me da un infarto, me muero, ¿verdad? Porque yo soy re deportista, bueno, aparte. Y recordar entonces que la arteria que contiene el trombo se estrecha por lo menos un 50% de su luz en el 90% de los pacientes con infarto, y los pacientes con infarto agudo de miocardio, la evolución fatal se observa cuando la obstrucción de la luz es más del 75% por placas ateromatosas de por lo menos en una de las 3 arterias coronarias principales. O sea, por ejemplo, si es que tienen una obstrucción del más del 75% de una placa ateromatosa en la coronaria derecha, ese paciente puede hacer una
o en la coronaria izquierda, o en la salida, o ante la bifurcación, ese paciente puede hacer un infarto fatal, ¿verdad? Se puede morir por eso. Porque no todos los infartos se mueren. O sea, no es que me da un infarto y ahí ya me quedo. Entiendan también eso, ¿verdad? Van a tener muchos pacientes que dicen, tuve un preinfarto. No existe el preinfarto. Es un infarto, es un evento coronario. Solamente que no hay forma de explicarle muchas veces a las personas y el paciente entiende que es, que no sé, o sea, la gente normal cree que cuando te da un infarto te morís, sí o sí. Y generalmente un infarto no es que te morís todas las veces, a no ser que sea, como dice, oclusión total o más del 75% de un vaso grande. La extensión del infarto aparece durante los primeros 10 días y se encuentra entre un 15 a 20% en el infarto de evolución fatal. O sea, cuando vos tenés un evento coronario, un infarto agudo de miocardio, y es importante la oclusión, pero es menos del 70%, te podés salvar, incluso si llegas antes del tiempo, dentro del periodo de ventana que nosotros le decimos que serían las primeras 6 horas para hacer un cateterismo cardíaco y una angioplastia. Pero dentro de los primeros 10 días, que sería un infarto temprano, uno puede reocluir esa lesión y ahí sí terminar en un evento fatal, ¿verdad? Por eso que los pacientes generalmente se quedan internados entre 5 a 10 días cuando tienen un evento, y cuando el evento es grave, siempre se suelen quedar para control, ¿verdad? Aunque tengan una buena evolución. También porque hay arritmias potencialmente fatales que pueden llevarle, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que se puede ver en un evento coronario. Y la formación del trombo se ve daño a la pared vascular, depósito plaquetario, activación y agregación y reclutamiento de las plaquetas que nos van a llevar a que ese trombo se aumente de tamaño, ¿verdad? Las plaquetas, general, como ustedes saben, se adhieren, después se activan y después se agregan, ¿verdad? Y esto se ve sobre todo cuando hay un accidente de placa. Acá tienen una placa estable. Esa placa, si hay un accidente de placa, o sea, se fisura, se rompe, ahí es donde se forma ese trombo plaquetario. Y ese trombo puede incorporarse dentro del ateroma o puede volverse una placa estable y ya una isquemia crónica, o puede ocluir totalmente ese vaso sanguíneo, produciendo una oclusión total, un evento agudo, o un émbolo que puede viajar, o sea, que puede moverse, ¿verdad? Y eventualmente quedarse en algún lugar. Entonces, el infarto agudo de miocardio es el dolor anginoso que, como dice acá, no se ve siempre. O sea, en un 50% vamos a ver la mitad de los casos, otra mitad no vamos a ver un dolor anginoso típico retroesternal opresivo. Como dice acá, el síntoma característico debe ser relacionado no con el esfuerzo, que irradia hacia ambos hombros o hacia el brazo izquierdo, maxilar inferior del lado izquierdo, sobre todo con gran intensidad, que dura más de 30 minutos y que no cede con el reposo ni con vasodilatadores coronarios. Eso típico, no, hay gente que no presenta, hay gente que te viene con un electrocardiograma, vos le decís, pero vos ya tuviste un infarto, y te dice, ¿qué? No, yo nunca tuve nada, te dice. ¿Por qué? Porque hay muchos infartos silentes, o sea, que no se evidencian. Y esas personas, por ejemplo, los diabéticos pueden tener un infarto indoloro, los ancianos, algunas mujeres pueden eventualmente hacer un evento coronario sin la
Las manifestaciones, como dice acá, puede ser dolor en el retroesternal, opresivo, el dolor puede ser en epigastrio, por eso les muestra acá el epigastrio, irradiado a ambos hombros o al brazo derecho, a cuello y sobre todo a mandíbula del lado derecho. También puede estar irradiado a la espalda. Cuando se irradia a espalda interescapular, siempre también tenemos que pensar en disección de la aorta, pero eso ya van a ver más adelante en patología médica y en semiología, ¿verdad? Y cuando hay un infarto de miocardio, hay también secreción o liberación de catecolaminas porque es un evento estresante y el paciente empieza a tener taquicardia sinusal, puede haber un aumento transitorio de la presión arterial, sobre todo cuando es un evento un infarto del lado izquierdo, hipotensión cuando es derecho, palidez, diaforesis, o sea, el paciente está pálido, sudoroso, sobre todo por estimulación vagal puede haber náuseas, cialorrea, salivación, broncoespasmo, eventualmente puede haber bradicardia y también bajo gasto cardíaco. Ese bajo gasto cardíaco va a hacer que no haya suficiente sangre para todo el cuerpo y podemos hacer inclusive una lipotimia, o sea, un desvanecimiento del paciente por hipoflujo, ¿verdad? Cerebral, y entonces esa es otra manifestación, se suele ver sobre todo en los ancianos. Y en el laboratorio que vamos a tener los marcadores o biomarcadores enzimáticos, que son moléculas intracelulares que salen de la célula miocárdica dañada y que, como les dije, son productos de las enzimas cardíacas, que son la mioglobina, o sea, son marcadores cardíacos, o sea, parte del músculo cardíaco, mioglobina, las troponinas cardíacas y la CPK, que puede ser la CPK, sobre todo la total, y la MB es la que se pide. A la pucha, qué hora peor, 8:30. Bueno. Bueno, entonces la mioglobina es generalmente, como ustedes saben, la proteína de transporte y almacenamiento de oxígeno, el primer biomarcador que se suele elevar en el daño miocárdico y puede elevarse también en desórdenes neuromusculares, en ejercicio extremo o en falla renal. Las troponinas cardíacas son los mejores detectores de una lesión miocárdica, sobre todo la troponina. La que más usamos es la troponina I. También la troponina T se puede usar, pero la que más usamos es la I. Y depende otra vez, acá dice menos de 1 microgramo por litro. Depende de tu laboratorio, el valor, ¿verdad? Por eso que en el laboratorio te ponen el valor de referencia y hay que ver si es una troponina ultra sensible o si es una troponina I normal. Porque si no te aclaran que es una ultra sensible, vos te podés asustar y podés tener hasta 6.000 de troponina y ahí te entras en cortocircuito porque vos decís, 6.000 ya tiene que estar muerto tu paciente, ¿verdad? Pero si te dicen que es ultra sensible, quiere decir que es 0,6 o que es 6 más o menos, ¿verdad? No es tanto como vos pensabas, ¿verdad? Y la CK total o CPK, como ustedes saben, que es una enzima que participa en la transferencia de energía mitocondrial en el citosol y está compuesta por 2 unidades, la M y la B, y la CPK1 y la CPK2. La MB es la CPK2, que es la que está más o es la que se usa para el índice cardíaco y es la que se eleva en el infarto agudo de miocardio. Y está la CPK3 o MM, ¿verdad? Pero la que nosotros usamos es la MB. Y como les dije, vendría a ser 1/3 o 1/4 de lo que es la CK total. Es una fracción. La troponina I, su valor normal va de 0.03 a 0.08 nanogramos por ml. Cuando hay daño miocárdico menor o temporal suele ser menos 0.1. Cuando es más de 1 suele ser daño miocárdico mayor con necrosis porque suele haber ruptura en la membrana celular del miocito. Pero entiendan que si este es ultra sensible le puede ser 1000
o puede ser 2000 o 3000 y no ser realmente ese, sino 2 nanogramos o 3 nanogramos por ml. Y vos te estás asustando, como les digo, depende del laboratorio y qué troponina y es la que te están informando, la normal o la ultrasensible. Esto es importante que recuerden porque los biomarcadores que se usan y cuándo empiezan a subir y cuándo bajan, ¿verdad? La CKMB tiene una sensibilidad de 42%, es específica del 97%, aparece entre las 3 y 12 horas de que empezó un infarto y tiene un pico a las 24 horas y suele bajar a los 2 a 3 días. La mioglobina tiene una sensibilidad de 49%, especificidad 91% y empieza ya a subir entre las 1 y 4 horas, ¿verdad? Pero baja ya a las 24 horas. No usamos mioglobina en infarto, lo que usamos es sobre todo la CK total, la CKMB, la troponina I. Esas son las dos que más usamos y la LDH, ¿verdad? La troponina I y la T tienen una especificidad de 93%, empiezan a subir a las 3 horas. No vas a esperar que tu paciente que llegó recién con dolor de pecho esperar 3 horas para pedirle. Llega tu paciente con dolor de pecho y ya le pedí enzima cardíaca. No vayan a esperar, no, pero recién a las 3 horas. No, ya piden porque ustedes no saben realmente en qué momento ocurrió el accidente y cómo de grave se estuvo haciendo ese accidente de placa hasta que el paciente sufrió el dolor, ¿verdad? A veces ya el dolor está instalado antes, o sea, la lesión ya está instalándose y el paciente todavía no siente dolor. Entonces llega tu paciente, ya le hace su CK total, su CKMB, su troponina I, su LDH. Todos los hospitales y laboratorios tienen luego rutina cardíaca, te ponen, y eso es lo que vos pedís. Y como ven acá, la troponina empieza a subir entre las 3 a 4 horas y tiene un pico, vamos a decir, a las 48, 72 horas y va bajando a los 10 días, ¿verdad? Y se hace la curva de la troponina generalmente. Y se pide 3 juegos seriados. Cuando vos sospechás de un evento coronario, se pide 3 juegos seriados. Cada 6 horas se hace el pedido. Entonces, de acuerdo a eso, vos vas viendo si va subiendo, el paciente se tiene que quedar. Si es que subió una vez y las otras 2 veces bajó, eso pudo haber sido una angina o una crisis hipertensiva, ¿verdad? Y acá ven cómo la CK total sube en las primeras 3 a 12 horas y baja ya a las 48, 72 horas. La GOT es un marcador también, la enzima hepática esta también es un marcador que sube y que puede aumentar dentro de las 24 horas y bajar a los 5 días inclusive. Y la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, también es un marcador que suele subir entre las 24, las 12 y las 24 horas y suele bajar entre los 10 y los 14 días. Esto es para recordar cómo era un electrocardiograma. Acá tenemos la onda P, el segmento PQ, la QRS, el segmento ST, la T, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos eventualmente en un dolor típico? Es un dolor torácico opresivo retroesternal que irradia a miembro superior izquierdo o a mandíbula. Y el dolor agudo es un dolor que puede ser generalmente con características distintas al típico, que puede ser un dolor que va más hacia la mama o hacia la izquierda, o sensación de falta de aire o ansiedad. Bueno, esas son. ¿Y cuáles son las cosas? Esto sería normal. ¿Y qué sería lo que yo puedo ver si tengo un evento coronario? Puedo ver una Q que esté bien profunda, no así cortita como esta. Una Q anormal es sobre todo Q ya dice que tu paciente es un infarto viejo. Es un infarto que ya pasó más de 24 horas. Es
como le decimos nosotros, un infarto evolucionado. La elevación del segmento ST me está hablando de un supra-ST. El punto J era donde termina la S y empieza el segmento ST. Y ese punto J es lo que solía estar aumentado fuera del lugar. O directamente ya viene de acá tu supra, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces un infarto actual. O podemos tener también una T invertida, una onda T, en vez de ser positiva, es negativa la onda T. Eso es patológico, eso habla de isquemia. Generalmente isquemia subendocárdica, o sea, no es transmural. Y el supra-ST suele ser transmural, ¿verdad? Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué es lo que yo voy a ver? Elevación del ST, cambio en la onda T, onda Q, cuando ya es algo mayor, más tiempo, y la localización de eso en las distintas derivaciones me va a decir qué arteria coronaria está afectada. Cuando es transmural, hay elevación, como les digo, del ST. ¿Qué quiere decir transmural? Que toda la pared de ese músculo cardíaco está afectada. Puede haber ondas Q cuando es algo ya que pasó 12 horas y inversión simétrica de la onda T. Y el no transmural, que suele ser por angina inestable o que puede ser subepicárdico, generalmente hay una depresión del ST, no suele haber ondas Q y puede haber onda T invertida, ¿verdad? Entonces, isquemia, alteración de la onda T, puede ser una onda T alta o puede ser invertida. El ST suele estar, acá ven como hay un supra ST importante, acá está más, cuando es más de un cuadrito pequeño en la inversión o el aumento del ST, infra ST o supra ST, hablamos de una alteración del segmento ST. Y alteración del QRS, ¿verdad? Acá ven, por ejemplo, la onda Q patológica porque es muy profunda y ven cómo el RS es muy elevado y agrandado. Y recuérdense, esto es, imagínense cuánto era el valor normal de un QRS. Era 0,12, ¿verdad? Y acá tenemos muchísimo más, el enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que la repolarización del ventrículo está tardando 100 años por ahí, ¿verdad? Para ser un poco gráfica. Entonces, el síndrome coronario agudo con elevación del ST, los cambios característicos que apoyan el diagnóstico incluyen la elevación del segmento ST, como ven acá, ¿verdad? El supra-ST. O podemos ver acá inversión de la onda T. Esto es un bloqueo de rama izquierda. Cuando aparece un bloqueo de rama izquierda en un paciente que no tenía antes un bloqueo, eso también es un posible evento coronario. Entonces, acá nos muestra la lesión subendocárdica donde el punto J está en infra, o sea, más bajo de lo que sería la línea electrólica. Este sería un electrocardiograma normal con las derivaciones, ¿verdad? Las 12 derivaciones. Y esto sería ya un electrocardiograma en donde ven acá que hay un supra. Cuando tienen supra ST en 2 derivaciones continuas o más, ya hablamos de un evento coronario. Y este tiene supra ST en B2, B3, B4, B5. O sea que él está con un infarto de la cara anterolateral, ¿verdad? Porque B1, B2, B3 es septum, B4, B5 cara lateral, ¿verdad? Acá les muestra, dependiendo de qué arteria está afectada, la zona lesionada, ¿verdad? Y acá nos muestra la derivación afectada y qué arteria. O sea, en el electro, por ejemplo, si yo tengo un supra-ST en B2, B3, B4, la que está afectada es la descendente anterior y es cara anterior. Si es B1, B2 es el septum. Si es B1 a B4 es anteroseptal.
y así sucesivamente. Cuando es de 2, de 3 ABF es un infarto de cara inferior, que era el paciente que nosotros vimos al principio de la clase, con una afectación de la coronaria derecha sobre todo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir viendo. Voy a ir pasando esta parte rápido porque ya es re tarde. Acá hay las fases del infarto, que puede ser aguda, de recuperación y cicatrización. La aguda es los primeros 7 días, la recuperación o curación entre los 7 a 28 días y cicatrización suele ser un mes o más. Acá hay un caso clínico que les voy a pasar el PPT, les voy a subir a sí mismo luego para que vean, para que puedan ir respondiendo, porque si no, no vamos a terminar. Generalmente los biomarcadores que están aumentados son las troponinas I, ¿verdad? Y esto es lo que les quería mostrar, que es el stent, que uno hace la angioplastia, ¿verdad? Y este stent otra vez puede ser medicado, o sea, esta redecilla que ustedes ven acá puede estar embebida con medicamentos que ayudan a que esto no se cierre y no se obstruya de vuelta. Entonces, el supra-ACT significa que el paciente está con un evento, con una lesión aguda transmural, un infarto. La causa generalmente un accidente de placa con un trompo oclusivo, y el tipo de alteración que se observa en la cardiopatía isquémica suelen ser alteraciones químicas metabólicas, alteraciones electrocardiográficas y alteraciones mecánicas que nos van a llevar a una eventualmente insuficiencia cardíaca. Y bueno, chicos, yo sé que es mucha información para una clase, pero espero que les voy a pasar a Paula el PPT para que lean y lean esto de Harrison, de Farreras. Está súper esquemático. Si quieren pueden leer también del McPhee. Bueno, estamos entonces. Gracias, doctora. Dale. Gracias, profe. Y vean la clase de la profe Carolina de electrocardiograma del año pasado, que están ustedes en el tema de la fisiología. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, 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 profe, gracias.